Nos complace recibir esta mañana al licenciado Magín Díaz. Ha tocado, pero ha tenido un cierre del año, una segunda mitad bastante... Bueno, efectivamente ahora en diciembre cumplimos 6 meses en un cargo complicado, con un sistema tributario, como yo bien dije, cuando difícil de administrar, pero estamos viendo buenos resultados. Durante el primer semestre, durante el segundo semestre se recaudó un poco más del 100% de lo presupuestado, y sobre todo en los últimos meses del año, especialmente desde septiembre, vemos un incremento importante de las recaudaciones. Durante el mes de septiembre las recaudaciones crecieron 17% respecto al año anterior, en octubre crecieron 11%, en noviembre 14% respecto al año anterior, y en diciembre crecieron 24% respecto al año anterior. Es decir que en los últimos 4 meses del año en promedio, las recaudaciones crecieron casi 17%, y eso es más que el doble del crecimiento de la economía. En los últimos 2 meses del año, la DGI recaudó casi 4.000 millones por encima de lo presupuestado. Así que lo que estamos viendo es un aumento importante de las recaudaciones, y eso nos pone optimistas para... Se está planteando que mejore esa cantidad en base a reformas administrativas. Razones que hicieron posible ese crecimiento de un 10% sin existir reformas tributarias. ¿Cuáles serían internas y externas las 3 principales que usted ubicaría? Bueno, el crecimiento de 10% sería para el año, lo que está esperado en el presupuesto, pero como yo dije, en los últimos meses ha crecido casi 17% en promedio. Exacto, yo me refiero a lo logrado en 6 meses. Sí. Yo entiendo que estamos haciendo varias cosas. La primera es, yo siempre he dicho que la DGI no debe ser... Recaudaciones, particularmente facilidades para que la gente pueda pagar. Pero yo pasé no hace mucho por una experiencia de pagar un impuesto de una propiedad comprada. Y la verdad es que a veces uno dice, concho, pero ¿por qué puede costar tanto esfuerzo pagar cuando uno quiere pagar un impuesto? Eran 5 o 6 viajes que hubo que dar allá para pagar. Sí, bueno, la DGI, y tenemos que valorar lo que tenemos. La DGI nuestra es una de las mejores de la región. Hay que reconocer que la reforma que se hizo en el año 96, 97, donde se creó la institución, creó una institución moderna y se ha ido también modernizando a lo largo de los años. Pero la DGI tiene algunas particularidades, la DGI dominicana, y es que administra algunos impuestos que no se administran en ninguna otra DGI, como el impuesto a los vehículos, eso no se administra, son municipales, y lo mismo pasa con los impuestos a la propiedad. Ahora, la ley ha puesto que lo administre la DGI, toma muchos recursos de DGI, no son fáciles de administrar, pero como yo dije, estamos trabajando en mejorar esos procesos. No puede ser que el contribuyente quiera pagar y tenga que ir 5 o 6 veces, sí, o vaya a una de las oficinas y pueda pagar y vaya a otra y le den otra respuesta. Entonces estamos trabajando en homogeneizar las oficinas, en darle mayor... No me devolvieron el cheque. Es un tema burocrático. Como que no lo queremos el cheque. Claro, ahora ahí tenemos una batería de expertos y de organismos internacionales que a mi juicio no tiene precedentes, trabajando en ayudarnos. Tenemos al Tesoro Americano, al Banco Interamericano, al Banco Mundial, al Fondo Monetario, trabajando en cada área de DGI, en las áreas de atención al contribuyente, en las áreas de tecnología, en las áreas de investigaciones internas, de asuntos internos, en las áreas de auditoría. O sea, hemos iniciado un proceso de reforma interno administrativa que yo creo que se están viendo cada vez más. ¿Qué parte del personal de la DGI es funcionario de carrera? La mayoría. La DGI tiene unos 2.600 o 2.700 empleados. Hay una rotación en algunas áreas que es importante, como el área de vehículos, hay mucha rotación, pero en general el 70-80% son empleados de carrera. Tiene una ley especial de carrera tributaria que se creó bajo la administración de Juan Hernández, y la mayoría son de carrera. De hecho, de los 4 subdirectores que son nombrados por decreto, 2 son empleados de carrera que nombramos como subdirector. Gerentes son unos 15, 16, y más del 80% son
de carrera, empleados que hemos puesto como gerente, empleados de carrera. O sea, tiene un personal de base que en su mayoría tiene 10, 15 años de experiencia. Bueno, el periodismo de investigación en los últimos años y también algunos consorcios empresariales se han quejado de la competencia desleal que le hacen políticos que a lo largo de los años se han convertido en funcionarios y eso se han convertido en empresarios, perdón, y luchan porque una serie de beneficios les sean asignados con mucho mayor facilidades y por encima muchas veces de lo que dicen las leyes, creando una competencia desleal. En el caso de las reformas de la Dirección General de Impuestos Internos, ¿cómo se enfrenta esta situación? Bueno, para la DGI no hay ni políticos, ni empresarios, ni hay contribuyentes. Y a todos le estamos dando el mismo trato, le estamos dando a algunos las facilidades o flexibilidad que permite la ley, pero privilegios para nadie. Estamos aplicando la ley, algunos van, algunos contribuyentes y piden que viole la ley, ¿no? Y hay que recibirlo porque muchos políticos y legisladores se personan. No por ello y a veces buscando defender a otros. Sí, o sea, hay un marco legal que no necesariamente me gusta, es complicado el marco tributario, el marco legal tributario, hay muchas leyes dispersas, pero es el que hay hasta tanto se reforme. Y violar la ley es algo que no, eso no me lo pueden pedir. Nosotros estamos tratando a todo el mundo como contribuyentes y dándole el mismo trato. Algunos sectores sí tienen flexibilidad que da el Código Tributario, como el sector agropecuario. Hay empresas que pueden solicitar que se les reduzca el anticipo si justifican que sus ventas han caído, pero eso está en el código o en los reglamentos y en las normas de DGI. Pero fuera de eso, privilegios para nadie. Bueno, y el anticipo que se acordó que los empresarios han estado rechazando ahora, finalmente se está aplicando. Comenzó el año, se está aplicando. Bueno, sí, porque está en la ley. Solo se da la flexibilidad que permite el código. Digo, en el cobro del impuesto del impuesto en aduana. Bueno, ese es el anticipo del ITEVI del 50%. Ese que me sí, ese se va a aplicar. Porque había otro anticipo que ya tiene años de aplicación. Sí, ese es el anticipo de impuestos sobre la renta. De la renta, ¿verdad? Sí. Pero el del ITEVI. En el ITEVI sí, ese se está aplicando. Realmente el ITEVI o IVA, como se llama en el resto del mundo, cuando las mercancías entran por aduana se cobra el 100% del IVA. Aquí se hizo esa concesión en la industria. Se ha puesto ahora un adelanto del 50%. No es la primera vez. En el marco del acuerdo con el Fondo Monetario en el año 2011, el Fondo Monetario exigió, como parte de una condicionalidad del acuerdo, que se cobrara el 100% en las aduanas. Y es una medida de control. No es una medida que va a afectar a las pymes, a las medianas empresas. De hecho, el Ministerio de Hacienda ha sido muy claro de que... Bueno, más insisto, que tienen que adelantar el pago. Pero la naturaleza... El que tiene poco capital, de alguna manera le tiene que afectar. Sí, pero el Ministerio de Hacienda publicó unos datos donde unas 15 empresas pagan el 80% de ese impuesto. O sea, no afecta a empresas medianas y pequeñas. Y realmente la buena práctica tributaria que ayuda a controlar es cobrar el impuesto en las aduanas. Y el costo financiero de eso sería muy poco. Entendemos desde el gobierno que el control que podemos tener con eso, el beneficio de ese control... No es porque ustedes van a cobrar más, sino porque garantiza menos evasión. En teoría no se debe cobrar más, es una medida de control. Si hay empresas que estaban evadiendo, pues al pagar el impuesto, que es la forma correcta de detectar, pues ahí nos daremos cuenta. Ahora vamos a ver cómo funciona y siempre estamos abiertos al diálogo con los sectores, la Asociación de Industria, el CONEP y todos los sectores involucrados. Bueno, al final cuando ustedes mejoraron mucho la recaudación en el último cuatrimestre, sobre todo, ¿cuánto quedó el déficit en relación a lo presupuestado? Que se temió que iba a llegar a los 15 ni 20 mil millones. ¿Quedó en 10 o 12 nada más? No, quedó menos. Porque la DGI tenía en el presupuesto unos 359.500 millones y quedó unos 7.000 millones abajo. Bajó nada más a 7. 7.000 la DGI. Se recuperó bastante entonces. Sí, pero aduana básicamente recaudó el 100%, lo que estaba en el presupuesto, y la tesorería, que recibe algunos ingresos, recaudó también más de lo presupuestado. Es decir, que al final el gobierno como un todo
casi recaudó el 99% apunte que hubo en el último trimestre, tanto en aduana como en DGI. Quedó en 7.000 millones de pesos. La DGI, pero la aduana, la DGI, no. solo la DGI, pero aduana y tesorería compensaron. Es decir, que el déficit de recaudación fue menos de 1.000 millones de pesos. Usted ahorita señalaba bastante bien cómo el sistema tributario nuestro, las leyes son complicadas, están dispersas. Además señalaba cómo la DGI tiene que cargar con el cobro de una serie de impuestos que en ningún otro país lo hacen, pero se suma a todo esto el carácter regresivo de los impuestos en República Dominicana. En estos momentos de hacerse el pacto fiscal, ¿cuáles serían las principales medidas que tendría que tomar la DGI para que con un sistema impositivo mucho más progresivo se pueda mantener un nivel óptimo de recaudación y de calidad de atención en esa? Bueno, te puedo contestar un poco como académico. Siempre es bueno ver si un sistema es progresivo o regresivo mirando tanto los impuestos como el gasto. Puede ser que el sistema tributario sea regresivo, pero si el gasto público se gasta bien, se gasta focalizado en los pobres, el sistema se convierte en progresivo. Lo que se trata de un sistema tributario es que recaude de la forma más eficiente y menos distorsionadora posible. Pero ¿y no sería progresivo cobrarle al que más tiene? Sí, esa es la naturaleza del impuesto sobre la renta. El problema es que aquí hay muchas exenciones, tanto en renta como en ITEVI. En ITEVI hay muchas exenciones, eso hace que no sea regresivo el ITEVI acá. Ahora, eso hace también que para la DGI sea difícil controlarlo, porque es difícil cuando la mitad de los productos, bienes y servicios no pagan ITEVI. Entonces lo dicen, bueno, es que yo lo que vendí fue, sí, el 60% fue de lo que, pero en realidad nada más vendió el 50%. Claro. Pero hay un 10% que está evadiendo. Es muy difícil controlar. Mientras más exención hay en el ITEVI, más evasión. Eso se ve en todos los lados. En los países que hay menos evasión en ITEVI, como en Chile, por ejemplo, es muy generalizado el ITEVI. Ahora, la Constitución es muy clara. Cada uno debe pagar en función de su capacidad de pago. Y para eso está el impuesto sobre la renta. Usted gana más, contribuye más a la sociedad a través del impuesto progresivo. El sistema aquí se complica porque hay muchas exenciones en ITEVI, pero también muchas exenciones en impuestos sobre la renta. Mientras tanto, ese es el sistema que la DGI le toca administrar y lo está tratando de hacer de la mejor manera posible. Lo que uno espera es que el sistema se simplifique en las discusiones del pacto fiscal. La estrategia de desarrollo, más la firma de 3 pactos, y está pendiente el pacto fiscal que el presidente ha dicho que se va a convocar después del pacto eléctrico. Lo cual hace mucho sentido porque el sector eléctrico siempre ha significado entre 2 y 3% del PIB de déficit del gobierno. Entonces, si no se resuelve el tema eléctrico, es difícil sentarse a hablar del pacto fiscal. Decía un profesor mío, un académico, que el código tributario de un país debe ser cambiado totalmente cada 20 años. Y ya el nuestro tiene más de 20. Y lo que se ha hecho con las distintas reformas es crear leyes que a veces algunas hasta se contradicen con el mismo código, hay reglamentos que son casi leyes. Entonces, es la hora de hacer una gran reforma en los próximos años de nuestro código tributario con el objetivo de simplificarlo. Pero eso sería dentro del marco de ese pacto fiscal ya, ese es el que objetivo. está instituido en la Ley Nacional de Estrategia Sí. de Desarrollo. Pero parece ser que resulta muy difícil aquí la concertación cuando se tocan intereses económicos, porque o la transparencia pública, porque en el pacto fiscal eléctrico lleva 2 años en discusión ya. Sí. Bueno, en el pacto educativo se logró. En el pacto educativo se logró porque el gobierno tomó la decisión de invertir el 4%, que era la principal demanda de la sociedad en ese periodo, y con esa mayor disponibilidad de recursos había más posibilidades. Duramos muchas décadas. Pero en el eléctrico... Sí, se ha vuelto complicado y es un sector que yo conozco, pero como dije, tiene mucha lógica terminar el pacto eléctrico porque implica y después sentarnos a hablar del pacto fiscal. Ahora, cuando ha habido que sentarse y llegar a concertación, como se fue con el Código Tributario, el país lo ha logrado. Y no hay razón para pensar que
Es que en el no se caso logre del otra vez. pacto eléctrico aducen que el gobierno ha sido lento en ofrecer todas las informaciones, transparentar, por ejemplo, lo de las plantas de Punta Catalina. En el caso del pacto fiscal, lo que se aduce es que el gobierno tendría que poner sobre la mesa la eficiencia de una serie de instituciones y de organismos, de duplicidades, de reducir el clientelismo y que ningún político quiere hacer eso. Bueno, en el pacto fiscal va a haber que ponerlo todo sobre la mesa. Y yo creo, y ahí la sociedad tiene que ver, bueno, qué Estado queremos, de qué tamaño queremos el Estado. Por ejemplo, todos estuvimos de acuerdo con el 4% a la educación, pero mucha gente no analizó que es el único país que da el 4% a la educación y recauda 13% de impuestos. Entonces, como porcentaje de los ingresos, el peso que tiene la educación ha forzado al mismo gobierno a congelar el presupuesto de muchas instituciones, incluyendo a la propia DGI. Cuando yo recibí la DGI, tenía el mismo presupuesto del año 2011. Entonces, fíjense que el 4% de la educación muy loable, pero no hay ningún país que recaude 13% que dé ese monto. Entonces, en el pacto fiscal hay que sentarse a discutir cuál es el tamaño del Estado que queremos, cómo lo queremos y cómo hacemos sostenible. Porque no es sostenible darle 4% a un sector y darle el 1% o el 1,5% a salud. También tiene más demanda y tenemos que hacer eso de una manera sostenible porque el país no puede endeudarse permanentemente todos los años. Pero hay que hacer, seguimos dando contratos y haciendo concesiones sin impuestos. Odebrecht no paga impuestos en el país. La mayoría de los contratos de obras, el Congreso los aprueba sin impuestos. Sin impuestos. Eso no impuestos sobre la renta, sino los impuestos indirectos, impuestos selectivos o el ITEVE. Y eso también complica la administración tributaria. Yo creo que un sistema tributario, todos esos contratos deben pagar impuestos, el gobierno recauda y paga su obra. ¿Y qué sucede en las otras administraciones de países de la región? ¿Sí pagan impuestos esos proyectos, esos contratos? Hay de todo, pero uno lo que ve en los países que hay menos evasión es que hay menos contratos de ese tipo aprobados que den exenciones de impuestos. Lo que hacen ese tipo de contratos particulares es que complican la administración del sistema tributario, porque hay un departamento completo en Hacienda, en el Ministerio y en DGI para administrar esos contratos que no pagan ITEVI. La empresa tiene que ir, justificar lo que importó, lo que no importó. Eso complica la administración tributaria. Fuera mucho más sencillo si no se aprobaran esas exenciones en los contratos. Eso complica realmente la administración. El 76% de la población cotizante en el sistema de acuerdo al último boletín del septiembre de 2016 de la Superintendencia de Pensiones, el 76.6% recibe un salario entre 0 y 29.000, hasta 29.565 pesos. Hace más de una década. Esas no pagan impuestos de la renta. ¿Hasta cuándo que están exentos ahora mismo? Ahora de memoria creo que es como 33.000. Hasta 30. Sí. Sí, hasta 33.000. Entonces, ¿Qué porcentaje de los asalariados paga impuestos ahora mismo? Menos del 15%. Menos del 15%. pero es que, vuelvo, insisto, el 76% recibe hasta 29.565, pero el 35% de los cotizantes apenas llega a 9.865 pesos. Una reforma fiscal no debería de estar acompañada de un ajuste salarial también para que la población que trabaja en el sistema formal pueda tributar con mejores condiciones para poder dinamizar la economía. Bueno, hay que llegar a un equilibrio. O sea, el gobierno, y hay un consejo que determina los salarios mínimos y los salarios mínimos empujan a los otros. Los aumentos generalizados lo que tienen es que ser razonables en base a la productividad, al crecimiento, a la inflación. Países que quieren ir más allá y hacen aumentos de 25, 30% pueden ser loables, se ve bonito, pero crean más distorsiones que las que resuelven. Sin duda el salario es bajo, eso tiene muchas explicaciones en el país. Una es la baja calidad de la educación, porque si uno ve egresados o personas que han hecho maestría fuera del país, esos tienen salarios altos. Entonces, empuja a la educación a largo plazo, ayudará a que mejoren los salarios.
No hay duda de que hay que mejorar la capacidad de compra de las personas, pero hay que hacerlo siempre de una manera razonable, ajustando por inflación, manteniendo el valor real del salario, que probablemente en los últimos 15 años ha caído. Es una combinación, ahí hay que ser cuidadoso. Ahora, si se hace una reforma en el marco del pacto fiscal, generalmente esas reformas se acompañan de un aumento salarial para que el impacto de esa reforma no perjudique a los más pobres. Aquí hay una realidad salarial muy distorsionada hasta el punto de que hay una proporción que a mí me gustaría saber alguna vez qué proporción de los empleados formales tiene doble empleo en el país. Porque de los informales ni hablar, eso es más difícil establecerlo, pero de los formales, ustedes tienen idea. ¿Qué porcentaje, por ejemplo, uno tiene, por los ámbitos en que uno se mueve, una proporción importante de la gente tiene que tener 2 empleos para poder completar un salario más? Y trabajar 16, 18 horas. Sí, no tengo el dato, pero sí se puede tener porque la DGI, bueno, todo lo que reportan las retenciones tiene la información cruzada. Pero como yo dije, el tema del salario lo que hay es que ser razonable. A veces países quieren hacer un aumento muy grande del salario y lo que crea es un problema macroeconómico muy serio, y eso sí debemos evitar. Pero usted señalaba dentro de las condiciones la productividad, y en el país se ha demostrado que la economía ha crecido a unos niveles, bueno, no vamos a repetirlo, y la productividad también, pero sin embargo, tal y como ya es de consenso, inclusive el Banco Mundial con el famoso informe con relación a cómo la riqueza no se ha distribuido, pone en evidencia junto a jóvenes que han ido a hacer sus maestrías y que un alto porcentaje se encuentra de buenas a primeros desempleados. En República Dominicana las reglas normales de juego que pautan el sector de impositivo no se cumplen. ¿Qué es lo que pasa con la institucionalidad? Quedándose un crecimiento macroeconómico tan grande, quedándose un incremento en la productividad, eso no genera equidad. Bueno, a mí el tema del crecimiento me gusta, porque nunca hay que subestimarlo. Yo creo que con las discusiones a veces se subestima la importancia del alto crecimiento de la economía. Y los dominicanos tenemos que valorar eso mucho más de lo que lo valoramos. Sin duda es una de las economías históricamente, no ahora, en las últimas 5 décadas que más crece América Latina. No crece tanto como debería para llegar a ser un país desarrollado, eso es un tema, y eso es así. Crecemos en promedio 5 o 6% a largo plazo. Países como Corea, que se desarrollaron, crecieron 10 y 12. ¿Y a quién se puede atribuir que seamos esa de la economía que durante medio siglo, más de medio siglo ya, ha crecido más en América Latina? Una de las razones es que ha habido pocas crisis macroeconómicas. Por ejemplo, en los últimos 30, 35 años, en el año 84 hubo una, después en el año 90 y en el 2003. En América Latina la historia es que cada 3, 4, 5 años hay una crisis, y esas crisis retrasan mucho el desarrollo de un país. Pero lo importante es que crecer es bueno, nunca es malo. Y yo siempre pongo el ejemplo de Estados Unidos y la India. Estados Unidos durante 100 años creció una tasa promedio de 2% per cápita, y la India creció a 1%. Y 100 años después, Estados Unidos era el país más rico del mundo y la India era uno de los países más pobres. O sea, un punto de crecimiento a largo plazo mejora mucho las condiciones de vida de un país. Ahora, entonces es importante crecer. Ahora, para mejorar la equidad se requiere muchas cosas, mucho más eficiente, que redistribuya el gasto mejor, que vaya más a los pobres, un mejor sistema educativo, y realmente el avance en la reforma del Estado del país empezó hace menos de 15 años, y el empuje de educación está empezando hace pocos años también, entonces eso va a tomar tiempo. Magín, finalmente, así muy brevemente, se ha hablado sistemáticamente de reducir las exenciones. Ustedes están dando algunos pasos este año, por ejemplo, para cobrar impuestos. Hay sectores, amplios sectores con muchas exenciones de impuestos. Bueno, la DGI tiene que cumplir el marco legal, y como yo dije en la Cámara Americana, el marco legal es muy complicado. Hay decenas de sectores que no pagan. Que están, pues tienen un contrato. Exacto, ya. Tienen contrato o tienen leyes especiales. Las leyes especiales. Y hay empresas o personas que han abusado de esas leyes, y nosotros sí, el Código Tributario, o sea, no le puedo cobrar impuestos, pero sí puedo controlar y supervisar.
Y eso sí lo estamos haciendo y ahí podemos tapar algunos vasos comunicantes importantes que hay y eso va a ser más justo el sistema tributario. Y ni siquiera el impuesto sobre la renta en algunos casos le cobran. Por ejemplo, no, hay varias leyes que exoneran 100%. Hasta el de la renta. Sí, sí. Hasta los beneficios. Hasta los beneficios. Bueno, vamos a darle las gracias al licenciado Magín Díaz, director general de la Dirección General de Impuestos Internos, felicitarle por estos 6 meses de trabajo al frente de la DGI y bueno, augurarle éxito en la posibilidad de que esa reforma fiscal se haga bajo la dirección de una persona que viene del mundo académico, que viene de una amplia experiencia de la macroeconomía, pero que tiene la sensibilidad para pensar en la micro. Vamos a despedirlo con este cafecito Santo Domingo. Cómo no, gracias.